Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Estaba tocando un tema de enseñanza de el cristianismo primitivo con respecto al anticristo. Y quiero hablar hoy día de Nerón, una leyenda de Nerón redivivus, que significa Nerón resucitado o Nerón revivido. Eso significa. Pasemos al texto, por favor. Dice, se alcanzan a leer ahí, dice, y el dragón se detuvo a la orilla del mar, entonces vi que del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. La bestia que vi parecía un leopardo, sus patas parecían las de un oso, sus fauces eran como de león. El dragón se dio a la bestia su poder y trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió. Nerón redivivus es una leyenda que se dio en el siglo I. Usted sabe que el cristianismo empieza en el siglo I, ¿cierto? En el año 30 al 34 el Señor Jesús muere. En el año primero pasaron varios acontecimientos importantes en cuanto al cristianismo, ¿cierto? El Señor Jesús muere el primer mártir en el 34, en el 64 Nerón ejecuta a los dos primeros, o los más importantes apóstoles, a Pedro y a Pablo en Roma, y en el 68 Nerón se suicida, se quita la vida. Pero nace una leyenda ahí. ¿Y qué tiene que ver con el Apocalipsis? Hay una relación en cuanto al Apocalipsis. Porque cuando dice que esta bestia, dice el apóstol Juan, tenía una herida mortal. Una de sus cabezas tenía una herida mortal, pero su herida fue sanada, ¿cierto? Y se maravilló, o como decía la Reina Valera contemporánea, se asombró la gente. ¿Qué decía esta leyenda? Miren lo que dice. ¿Qué decía la leyenda? La leyenda de Nerón redivivus, es decir, Nerón resucitado, o el regreso de Nerón, fue una creencia popular en el Imperio Romano tras la muerte del emperador Nerón en el año 68, después de Cristo. Según esta leyenda, Nerón no había muerto realmente o regresaría de entre los muertos para recuperar el trono. ¿Qué decía la leyenda? La leyenda tenía varias versiones, pero las ideas centrales eran: Nerón no murió realmente, sino que escapó y estaba oculto en el este, especialmente en Partia, donde regresaría con un ejército. Nerón resucitaría o reaparecería para vengarse de Roma y recuperar el poder imperial. Cuando Nerón se suicida, los senadores y los importantes de Roma estaban contentos porque él se había quitado la vida. ¿Se acuerdan por qué empezó la primera persecución cristiana por el Imperio Romano? Fue ejecutado por el emperador Nerón. ¿Pero por qué? Porque Nerón quemó Roma. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos. Entonces, esta leyenda de Nerón tiene mucho que ver con el Apocalipsis. Tiene una interpretación o una reinterpretación que el apóstol Juan toma y le insertan en el Apocalipsis. Yo cuando le digo que el apóstol Juan la toma y la inserta en el Apocalipsis, lo digo en el sentido, obviamente, que él está inspirado por el Espíritu Santo a hacerlo. Pero no tal cual como creían los romanos. Pero hay una parte importante de esa leyenda insertada en distintos capítulos del Apocalipsis.
¿Quiénes citaron esta documentación o esta leyenda en el siglo I? Suetonio en el siglo II, en su obra Vida de los 12 Césares, especifica en la vida de Nerón. Suetonio menciona que hubo personas que durante largo tiempo adornaron su tumba con flores y edictos, como si aún viviera, y creían firmemente que regresaría. ¿Qué pensaban? Que Nerón iba a regresar. ¿Cuál es una de las interpretaciones muy famosas dentro del mundo pentecostal sobre el anticristo? Que el anticristo va a morir y que va a resucitar, ¿cierto? Porque entienden que esa herida mortal de la bestia, que supuestamente es el anticristo, en algún momento él va a resucitar porque su herida mortal va a ser sanada. Y ellos entienden que es una persona, ¿cierto? ¿Qué entendemos nosotros? ¿O qué entiendo yo, por lo menos? No sé si usted. Yo entiendo que el apóstol Juan, cuando habla de esta bestia que subía del abismo, subía en el mar, ¿cierto? No se refiere a una persona, sino que se refiere a un imperio. ¿Cierto? Pero, al parecer, el apóstol Juan toma esta leyenda y la mezcla con las profecías bíblicas, porque acuérdense que la bestia tenía patas de oso, cuerpo de leopardo, boca de león, y 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y de dónde está tomando esta figura el apóstol Juan? Del Antiguo Testamento, de un libro profético llamado el libro de Daniel. ¿Cierto? ¿En qué momento en el libro de Daniel se dice que las bestias iban a morir o que iban a tener una herida mortal que iba a ser sanada? No se nombra. Pero cuando Juan toma esta leyenda de Nerón y la mezcla con la profecía bíblica de Daniel, dice que tiene una herida mortal que va a ser sanada. ¿Cierto? ¿Por qué también creían los romanos que Nerón iba a resucitar o que nunca había muerto, pero que iba a volver con los reyes del este, con los partos? ¿Para qué? Para destruir Roma. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En el siguiente. Muchos estudiosos, aunque no todos, interpretan que esta bestia herida de muerte que revive es una referencia simbólica a Nerón. Esta idea se conoce como la hipótesis nerónica del Apocalipsis. ¿Qué se entiende? Es una idea nerónica, o sea, como que el apóstol Juan está metiendo esta leyenda ahí, en el Apocalipsis. ¿Cierto? Y la está mezclando con la profecía bíblica de Daniel. Acuérdense que esta bestia sube del mar. En el capítulo que nosotros leímos, en la versión de Reina Valera, a diferencia de la Reina Valera 1960, la Reina Valera contemporánea nos dice como la Reina Valera 960, que dice, me paré sobre la arena del mar. Como dando a indicar que el que se paraba en la arena del mar y vi subir del mar una bestia, era Juan. Lo que dice las versiones más modernas es que el dragón del capítulo 12 del capítulo anterior se para sobre la arena del mar y hace subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una de sus cabezas estaba con una herida de muerte. Entonces, el apóstol, al parecer, está mezclando esta leyenda con la profecía bíblica, y eso no lo estoy diciendo de forma porque a él le pareció, sino porque el Espíritu Santo a él lo llevó a hacer esto. Acuérdense que, ¿cómo empieza el libro de Apocalipsis? ¿Se acuerda cómo empieza el libro de Apocalipsis? No está ahí, pero lo quiero leer para que entendamos que el Apocalipsis no es un libro venido por obra humana, sino ¿de quién?
¿Cómo empieza el capítulo 1, versículo 1? La revelación de Jesucristo. Que Dios le dio. ¿A quién le dio Dios la revelación? A Jesucristo. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, quiero que entendamos que si Juan tomó esta leyenda del Imperio Romano, fue por obra del Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas que coinciden en esa leyenda que están insertadas en el Apocalipsis. Resumen del contenido de la leyenda. Mire, Nerón no murió realmente, escapó al este. Lo segundo, volvería a tomar su trono con un ejército. ¿Cuál era ese ejército? Los partos. Aparecieron impostores que afirmaban ser él. Había muchos impostores que decían que ellos eran Nerón. ¿Se acuerdan cuando muere un cantante famoso? Cuando murió Elvis Presley, o cuando murió Michael Jackson, o cuando murió Hitler, o un dictador, o murieron personas, y siempre dicen, no murió, está vivo, se fue a Argentina, no, está escondido. ¿Se acuerdan? Siempre dicen lo mismo, pero de Nerón decían exactamente lo mismo hace 2000 años atrás. Incluso del Señor Jesús dicen, no, el Señor Jesús apareció en un hombre y está, no sé, en Filipinas, está, no sé, en Estados Unidos. Y siempre hay un Jesús. Incluso actualmente aparecen mujeres que se dicen ser Jesús, que se reencarnaron, pero no como hombres, sino ahora como mujeres. Entonces también en ese tiempo habían personas que indicaban ser Nerón. Incluso los partos, que eran enemigos del Imperio Romano, afirmaron que tenían a un Nerón ahí. ¿Y eso para qué lo hacían? Para inspirar miedo al Imperio Romano. Porque el Imperio Romano nunca pudo conquistar esa área geográfica que actualmente está en Persia o Irán. Algunos creyeron que resucitaría, idea que influye en la literatura apocalíptica. ¿Dónde vemos esta idea? Mire, los reyes del oriente, cuando en Apocalipsis 16:12 dice, el sexto, está hablando del ángel, derramó su copa sobre el gran río Éufrates y las aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. ¿A dónde supuestamente la leyenda Nerón escapó? ¿Al este o al oriente? Miren lo que dice el comentario bíblico de San Jerónimo del Nuevo Testamento. La sexta copa, los reyes del este y la tierra. Batalla sinérgica o en dos niveles es típica de la antigua concepción de guerra santa. En la época en que fue escrito el Apocalipsis, los reyes del este o del oriente podrían referirse principalmente a los partos. Cuando Juan está hablando de que el río Éufrates se tenía que secar para que llegaran ¿quiénes? Los reyes del oriente o del este, ¿a quién se está refiriendo específicamente según la cosmovisión y según la cultura romana? A los partos. ¿Quiénes son los partos? Actualmente, los iraníes. ¿Cuáles son los mayores enemigos de Israel en la actualidad? Los iraníes, que financian, por ejemplo, a Hamás, ¿cierto? En el Apocalipsis se habla también de la guerra de Gog y Magog, pero en el Antiguo Testamento también se habla de una guerra de Gog y Magog. También en el Salmo 83 se hablan de guerras. También en Zacarías hablan en el capítulo 12 y el capítulo 14 de una guerra, de confabulación de naciones, donde se nombra a Persia. Esto ya es para el tema actual. Pero en el contexto de que Juan escribe, cuando hablaba de los reyes del oriente o del este, según la traducción, ¿a quién se estaba refiriendo? A los partos. ¿Y se secara qué? El río Éufrates. Si usted viera un mapa, que no lo puse ahí, pero hay un mapa, que el río Éufrates
corre desde Persia o Irán hasta el Mar Muerto. Y hay otra rama que va hasta Turquía. Entonces, por ejemplo, cuando dicen los reyes del Oriente, ¿a quién se refieren? A los partos en la época de Juan, y en la actualidad ¿a quién? A los iraníes, que son islámicos, países con la religión islámica. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, muchos, es que va a venir China, es que va a venir Corea, va a venir Japón, van a venir los chinos porque son del Oriente. Nosotros estamos pensando en la cosmovisión occidental, de lo que no, para nosotros es el Oriente. Cuando Juan escribe, se estaba refiriendo ¿a quiénes? A los enemigos de Roma. ¿A dónde supuestamente iba a acabar o escapó Nerón? A los reyes del Oriente, a los partos. ¿Dónde queda el río Éufrates? Si usted ve el mapa, llega hasta Irán. Por ende, usted se puede dar cuenta que en cierta forma el apóstol Juan toma la leyenda y la adapta en la escritura, mezclándola con las profecías bíblicas. No en su totalidad, hay partes solamente de esa leyenda que él toma. ¿Qué se creía que sucedería cuando Nerón volviera? ¿Qué creían los romanos cuando, según la leyenda? Destrucción de Roma. ¿Qué iba a hacer Nerón con los partos? Destruir Roma. El regreso de Nerón se veía como una catástrofe apocalíptica. Se decía que él entraría con los partos, los enemigos tradicionales de Roma en el este, y destruiría la ciudad o tomaría el poder por la fuerza. Muchos romanos temían que se vengara de los senadores y los ciudadanos que celebraron su muerte. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué iba a hacer Nerón? Iba a ir a buscar a los partos y se iba a vengar ¿de quién? De Roma. ¿Qué dice el Apocalipsis? Y los 10 cuernos y la bestia que viste aborrecerán a la ramera. ¿Quién era la ramera? La ciudad. Y la dejarán abandonada y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en el corazón de ellos el ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Según Juan, según el apóstol Juan, en el capítulo 17, ¿qué tenía que pasar con la ciudad? Ser destruida y quemada con fuego. Según la leyenda de Nerón, ¿qué tenía que hacer Nerón cuando fue a hacer alianza con los partos? Venir a destruir Roma. Por ende, usted se va dando cuenta que el apóstol Juan está adaptando esa leyenda en el Apocalipsis. ¿Quién quemó Roma? Nerón. ¿Qué dice la profecía? ¿Cómo tenía que ser destruida la gran ciudad? Con fuego. Entonces aquí encontramos una más de las referencias que nos dan a entender, como dicen algunos dicen actualmente que esta ciudad no es Roma, sino que es Jerusalén, ¿cierto? Pero con respecto, si tomamos la leyenda de Nerón Redivivus y tomamos el Apocalipsis, nos damos cuenta que finalmente sí se está refiriendo a Roma. Usted sabe que hay un grupo de cristianos que cree que el Apocalipsis ya está cumplido, ya se cumplió todo. ¿Usted sabe eso? Hay algunos que creen que se cumplió todo. Mire, ¿cómo se llama este grupo? Se llaman los preteristas. ¿Qué es el preterismo? El preterismo viene de la palabra praeter, que significa pasado. Es la visión de que la mayoría o todos los eventos del Apocalipsis ya se cumplieron.
en el siglo I, especialmente en relación con la persecución de la iglesia primitiva, la destrucción de Jerusalén en el año 70, el juicio de Dios sobre Israel, apostasía, imperio romano, la ramera, Babilonia. Tipos de preterismo. El preterismo parcial, la mayoría del Apocalipsis ya se cumplió, excepto la segunda venida de Cristo, la resurrección final y el juicio. Los preteristas creen que el Apocalipsis ya está todo cumplido. Solo falta la segunda venida de Jesús, la resurrección de los muertos y el juicio. Ese es el preterismo parcial. Existe el preterismo total o completo que dice, todo el Apocalipsis está cumplido, incluida la segunda venida. Se cumplió espiritualmente en el siglo I, especialmente con la caída de Jerusalén en el año 70. Hay un grupo de cristianos que creen que el Apocalipsis se cumplió. ¿Cuándo se cumplió? Cuando se destruyó el año 70 el templo de Jerusalén. ¿Y quién es la bestia? Es Nerón. ¿Cuál es la gran tribulación? La del año 70. Cuando el Imperio Romano destruyó el templo, asesinó a millones de judíos y los expulsó de Jerusalén. Entonces, este grupo de cristianos dicen, ¿cómo se interpretan los preteristas del Apocalipsis? La bestia, el Imperio Romano, especialmente Nerón o Domiciano. ¿Se acuerda que hablamos de otro emperador que persiguió al cristianismo? ¿Quién fue? Domiciano. ¿En qué época escribió el apóstol Juan el Apocalipsis? No en el tiempo de Nerón, en el tiempo del emperador Domiciano. ¿Quién es el que envió al apóstol Juan a la isla de Pasmos? El emperador Domiciano. El número 666, gematría que apunta a Nerón César. ¿Se acuerdan que vimos esto también? La gran ramera, Jerusalén, apóstata o Roma, según la variante. La gran tribulación, la persecución de los cristianos y la guerra judía, 66 al 70, 3 años y medio duró esa guerra. La caída de Babilonia, la destrucción de Jerusalén en el 70 o de Roma en el 476. La segunda venida total ya ocurrió espiritualmente, parcial, aún futura y literal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros ahora? Cerrar la Biblia y nos vamos para la casa. Está todo cumplido. Está todo cumplido, según el preterismo. Y si nosotros interpretamos que la bestia es Nerón. El siguiente. La importancia de la historia cristiana y el cristianismo primitivo. ¿Por qué es importante? Es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros entendiéramos la palabra de Dios o el Apocalipsis, o las profecías que están escritas en el Apocalipsis, como ya cumplidas, podríamos creer que la segunda venida de Jesús nunca fue literal, fue espiritual. ¿Qué dice Mateo 24? No está en el PowerPoint, pero ¿qué dice Mateo 24? ¿Cuándo va a venir Jesús? Cuando venga la abominación desoladora, ¿cierto? Cuando veáis en el lugar santo, la abominación de la desolación, puesta donde no tiene que estar, dice, entonces habrá gran tribulación. Las estrellas del cielo caerán, el sol se convertirá se oscurecerá, la luna en sangre, ¿cierto? Entonces dice, después de aquella tribulación, verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo viniendo con los ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuándo? Después de la abominación desoladora. ¿Por qué los preteristas creen que en el año 70 se cumplió la profecía bíblica? Porque en el año 70 se destruyó el templo y se puso la abominación desoladora por el Imperio Romano. Por ende, como no vino la segunda venida de Cristo inmediatamente, y para ellos se cumplió en ese tiempo, dicen, es de forma espiritual y no literal. La segunda venida de Cristo no es literal, sino espiritual. ¿Usted sabe cuál es la diferencia de la primera venida de Jesús con respecto a la segunda venida de Jesús? Una vez alguien me hizo esa pregunta,
¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? ¿Por qué Jesús en su segunda venida ya no puede nacer de una mujer? ¿Por qué no puede, no sé, volverse a ser hombre a través de una mujer? Porque según las profecías del Antiguo Testamento, según nosotros los cristianos, habían dos venidas, ¿cierto? Una como siervo sufriente y otra como rey reinante. Una que vino de forma, en cierta forma invisible, a una forma que no se podía identificar, y la otra que va a venir de forma en gloria y majestad. ¿Por qué los cristianos no podemos creer cuando una persona aparece, no sé, como le dije, en Filipinas, o en Estados Unidos, o en Chile, y dice, yo soy Jesús? ¿Por qué no podemos creer eso? Porque no va a ser así. ¿Y entonces cómo va a ser? ¿Cómo dice la Biblia? Que Él tiene que venir desde el cielo, con gran gloria y poder. El apóstol Pedro agrega que va a venir con el cielo encendiéndose. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis, todo ojo le verá. Entonces, ¿por qué Jesús no puede nacer de nuevo de una mujer? Porque ya nació de una mujer. ¿Cómo Él se fue? Se fue al cielo, ¿cierto? Y tiene que volver ¿de dónde? Del cielo. Ahora, para muchas personas esto puede ser una fábula, un cuento, no sé, algo ficticio, muy fantástico. Pero eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dicen los apóstoles. Eso dicen los que lo tocaron. Dice Juan, con respecto al verbo de vida, el cual palparon nuestras manos. ¿Cierto? Dicen que Jesús dijo que iba a volver en el cielo. El mismo Señor Jesús dice que verán entonces la señal del Hijo del Hombre. Porque como sale de oriente hasta occidente el relámpago, así será la venida del hombre. ¿Qué significa del oriente a occidente? Cuando usted ve un relámpago en el cielo, nadie puede decir que no vio un relámpago que cruzó todo el mundo. Cuando el Señor Jesús vuelva, todo ojo le verá, porque va a ser el hecho más grandioso que se haya visto por la humanidad. Ni siquiera una película, ni siquiera los fuegos artificiales para fin de años van a ser tan espectacular como la segunda venida de Jesús. Entonces, algunos van a decir, son ovnis. Algunos van a decir, no, es que son proyecciones que están haciendo para engañar a las personas. Pero ¿quiénes son los que van a creer que es Jesús? Nosotros. ¿Quiénes son los que le esperan? ¿El mundo? ¿Los budistas? ¿Los islámicos? ¿Los judíos lo esperan? ¿Qué lo esperan? Nosotros. El cristianismo en su historia es importante. Y el cristianismo primitivo es importante. ¿Sabe por qué? Porque nos da detalles. Yo no estoy diciendo que los padres apostólicos, que son los discípulos de los apóstoles, sean infalibles. Y esto lo vuelvo a repetir porque siempre lo digo. Yo estoy diciendo que nos dan pistas importantes. Yo no soy el Papa, que es infalible según los romanos, según los católicos romanos. Sabemos que no es así. Pero no hay ningún pastor, ni los supuestamente apóstoles cristianos evangélicos ahora, que pueda decir que es infalible. Nosotros no somos infalibles. Tampoco los padres apostólicos. Pero tenían el Espíritu Santo y tenían un gran testimonio. ¿Sabe cuál fue su testimonio? Morir como mártires de Jesús. Entonces, dice, si esta historia se refería a Nerón, ¿por qué creían en un anticristo futuro los padres apostólicos, o los cristianos primitivos, o los padres de la iglesia? Si Nerón
cumplió el Apocalipsis en su totalidad. ¿Por qué los cristianos que vienen en el segundo, tercer y cuarto siglo no creían que Nerón había cumplido el Apocalipsis? Como dicen los cristianos preteristas. Mire, porque el Apocalipsis es simbólico, no simplemente histórico. Aunque Juan usó figuras contemporáneas como Nerón o Domiciano, los cristianos primitivos no entendieron el Apocalipsis como ya cumplido completamente. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, toma una leyenda, la mezcla con profecías bíblicas y en apariencia podría decir, está cumplido. Pero no está cumplido, porque hay profecías ahí que no se cumplieron. Lo vieron como una profecía cíclica o progresiva. Lo que pasó con Nerón era solo una sombra de lo que vendría. ¿Por qué los apóstoles hablaban de un anticristo futuro? Tesalonicenses 2, de 3 a 4, habla de un hombre de pecado que aún no se había manifestado. En 1 de Juan 2:18 distingue entre muchos anticristos y el anticristo que ha de venir. Es decir, ya había tipos de anticristo como Nerón, pero el cumplimiento final aún estaba por delante. Nerón solamente es un tipo de anticristo. ¿Usted sabe cuál es el anticristo del Antiguo Testamento? Antíoco IV Epífanes. 200 años que naciese Jesús, Antíoco IV Epífanes atacó a los judíos, profanó el templo, puso una estatua de Zeus, sacrificó cerdos, puso la abominación desoladora. Antíoco IV Epífanes, que aparece en el libro mencionado en Daniel, no con el nombre, pero en cierta forma distinguido, es un tipo de anticristo. Que el anticristo final va a cumplir muchas cosas de las que él hizo. Nerón es un tipo de anticristo, pero no es el anticristo final. ¿Usted sabe cuál es el tipo, el arquetipo? Usted sabe que el cordero que se sacrificaba o que sacrificaba el sumo sacerdote, ¿a quién representaba? A Jesús. El cordero es un tipo, pero ¿quién es el final? El cordero final. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando le dijo Juan a Jesús, ¿quién es Jesús? Nerón es un tipo de anticristo. ¿Qué dijo Juan? Que iban a venir muchos anticristos, pero aquí el anticristo viene. ¿Por qué los cristianos primitivos no creían que Nerón era el anticristo final? Porque sabían que no lo era. ¿Por qué? Principalmente por lo que yo le dije, que tenía que venir Jesús. Porque después de la persecución, ¿quién venía? Jesús. ¿Y vino Jesús? No vino Jesús. Entonces es simbólico, no literal. Pero toda la historia de la iglesia siempre ha creído que la segunda venida de Jesús es literal. El testimonio de los padres de la iglesia, mire, los cristianos del siglo II, III no creían que Apocalipsis ya se hubiera cumplido. Irineo en el 180 enseñó que el anticristo vendría en el futuro. ¿Y por qué le nombro el año? ¿Sabe por qué? Porque si la leyenda nació en el 68 y supuestamente los cristianos creían que Nerón era el anticristo, ¿por qué en el 180 no creían que era el anticristo? Sino que esperaban uno futuro. Es porque nunca lo creyeron. Enseñó que el anticristo vendría en el futuro y que el Apocalipsis aún estaba por cumplirse. Lo vieron como una profecía cíclica o progresiva. Lo que pasó con Nerón era solo una sombra de lo que vendría. Hipólito en el 200 escribió exactamente sobre el anticristo como figura futura. Victorino en el siglo III comentó el Apocalipsis creyendo que muchas cosas eran profecías aún por venir. Ellos conocían el mito de Nerón, pero no creían que con su muerte hubiera cerrado el cumplimiento del Apocalipsis. ¿Qué pensaban los cristianos primitivos sobre el 666?
Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, después el número de hombre, y su número es 666. Irineo, en su obra contra la herejía, Irineo discute el 666, pero no lo asocia directamente con Nerón. Y no creía que Nerón fuera el cumplimiento del 666, porque sabía que había quienes especulaban sobre su identidad. Algunos cristianos posteriores vieron en el 666 a Nerón. ¿Usted sabe por qué? Porque Nerón, César, da el número 666. A partir del siglo III y IV, y especialmente en tiempos posteriores, algunos intérpretes cristianos identificaron a Nerón con el 666 usando la gematría hebrea. En hebreo el nombre Nerón César da la suma 666. No hay evidencia de los cristianos más cercanos a Juan, finales del siglo I, identificaran claramente el 666 con Nerón, aunque probablemente reconocían ecos del Imperio Romano en la bestia. Los cristianos primitivos interpretaron el 666 como un símbolo del poder satánico encarnado en gobernantes humanos, pero esperaban uno futuro aún más terrible que Nerón. ¿Qué esperaban los cristianos? A uno más terrible que Nerón. Y aunque el número de 666 en Nerón, lo que da específicamente es que esperaban un anticristo futuro que en su nombre también diera el número 666. El anticristo lucha contra la alianza, dice Jerónimo. Respecto al anticristo, nadie duda de la lucha contra la alianza santa, y tan pronto como se enfrenta al rey de Egipto, y está hablando del anticristo, quedará aterrorizado por los romanos que vendrán en su ayuda. Todo esto sucedió antes como una imagen premonitoria en los tiempos de Antíoco Epífanes, de tal forma que este rey tan malvado que persiguió al pueblo de Dios es imagen anticipada del anticristo, que el anticristo perseguirá al pueblo de Cristo. Por esta razón, muchos de nuestros seguidores creen por la magnitud de la crueldad e inmoralidad el anticristo fue Domiciano o Nerón. ¿Por qué los cristianos creían que debían pasar por la gran tribulación? Porque Nerón fue el primer emperador que persiguió a los cristianos. Y al ser figura y tipo del anticristo, el anticristo también iba a perseguir a la iglesia. ¿Usted sabe la diferencia entre la gran tribulación y la ira de Dios? Porque siempre dicen o citan, porque Dios no nos ha puesto para la ira. Y es verdad, Dios no nos ha puesto para la ira de Dios, sino para ser salvos. Pero los cristianos nunca entendieron que la gran tribulación era la ira de Dios, sino que la gran tribulación era la persecución del anticristo hacia la iglesia. ¿Y por qué creían eso? Porque los emperadores romanos persiguieron a la iglesia. No solamente uno, 10 emperadores romanos persiguieron a la iglesia. Y como el anticristo iba a ser un tipo de Nerón, iba a perseguir a la iglesia. Miren lo que dice Juan. Yo, en Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y compañero de la tribulación. ¿Qué dice Juan? Miren la versión Reina Valera. Yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación. ¿Por qué? Porque Juan fue perseguido ¿por quién? Por el emperador Domiciano, que lo envió a Pasmos. Dice Tertuliano que Juan fue hervido en aceite, pero milagrosamente no se quemó, y al no quemarse lo enviaron a Pasmos. Después, cuando muere Domiciano, es suelto de su prisión y vuelve a Éfeso y escribe el Evangelio. Pero Juan dice que nuestro compartícipe ¿en qué? En la tribulación. Pero que el Señor Jesús nos tiene que rescatar antes de la tribulación, porque no vamos a pasar por la ira. Pero si la ira de Dios no es la tribulación, la ira de Dios es la persecución del anticristo hacia los creyentes. Por ende el Señor nos libra de la ira de Dios, que es la destrucción casi total de la tierra, pero no nos libra de la persecución. Y aquí es por eso que yo le tomé el punto de Nerón
con el anticristo. Y de la leyenda de Nerón resucitado, con la mezcla del Apocalipsis. Porque Nerón, ¿qué hizo? Persiguió a los cristianos. ¿A quién mató? Al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. ¿Qué se creía? Que iba a hacer alianza con los reyes del Oriente. ¿Qué tiene que hacer el anticristo? ¿Alianza con quién? Con 10 reyes. ¿Qué dice? Que los 10 reyes aborrecerán a la ramera y la quemarán con fuego. La ramera, ¿quién era? La ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el tiempo de Juan, ¿quién reinaba? Roma. ¿Qué esperaban ellos? Que los 10 reyes, según la Biblia, tenían que destruir a Roma. ¿Y cómo la iban a destruir? Con fuego. ¿Cómo destruyó o cómo quemó Nerón cuando le echó la culpa a los cristianos? Con fuego. Y todo apunta a que hay una mezcla acá de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a tomar esta leyenda y mezclarla con la profecía bíblica. Dice la palabra que los entendidos entenderán. ¿Por qué los primeros cristianos creían que debían pasar por la gran tribulación? Dice, además Jesús advirtió a sus discípulos, serán entregados a tribulación y odiados por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Pablo dice a la iglesia, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Romanos 8:17 dice, si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. Por eso los cristianos creían que la tribulación era parte del proceso antes del reino. No era opcional, era un camino hacia la victoria final. Creo que me salté uno en el anterior. Dice, los primeros cristianos heredaron el marco mental apocalíptico judío, especialmente el libro de Daniel. Habrá un tiempo de angustia cual no fue. Daniel 12:1. Jesús mismo había dicho, entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y usted puede ver que los cristianos esperaban, porque no quise poner las citas que ya hemos visto varias veces, de todo lo que ellos creían. ¿Qué creían los cristianos? Creían que tenía que venir un anticristo, ¿cierto? Creían que ese anticristo iba a perseguir a la iglesia. Creían que después de la persecución de la iglesia tenía que venir Jesús, resucitar a los muertos y castigar y dar el juicio. Eso es lo que creían. Entonces el Apocalipsis, ¿se cumplió o no se cumplió? No se cumplió. ¿Usted sabe la cronología del Apocalipsis? ¿Cómo empieza? Aparece Jesús, le dice a Juan que él trae un mensaje que Dios le dio, ¿cierto? Le dice, escribe a las 7 iglesias, y empieza a dar 7 iglesias que en el momento que Juan está ahí, esas iglesias existían. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea. Existían. En el capítulo 2, en el capítulo 3, le da mensajes cortos a cada una de esas iglesias. 2 solamente eran fieles: Esmirna y Filadelfia. Las otras tenían problemas y había una que era completamente fría, Laodicea. Ese capítulo 2, capítulo 3, en el 4, Juan es arrebatado al cielo y ve el trono de Dios. Empieza a ver los jinetes del Apocalipsis, los primeros 4 sellos, 5º sello, la gran tribulación. Y un anciano le pregunta a Juan, ¿estos que están aquí de dónde son y de dónde han venido? Y Juan le dice, tú lo sabes, estos son los que han
salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas con la sangre del Cordero. Y por eso están presentes delante de Él. La palabra salido significa en griego, son los que han pasado, son los que vendrán, son los que vienen de la gran tribulación. Salido no significa pasar por fuera. Yo no puedo decir, fui a la iglesia, pero pasé por fuera. Entonces no fuiste a la iglesia. ¿De dónde saliste? ¿De dónde viniste? Vengo de la iglesia. ¿Por qué? Porque estuve ahí. Y el Apocalipsis le dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ese es el quinto sello. El sexto sello son las señales celestiales. El séptimo sello son 7 trompetas. La séptima trompeta son 7 copas. Y específicamente en el capítulo 19 se habla de la segunda venida de Jesús. En el capítulo 20 se habla de cielo nuevo y cielo nuevo y tierra nueva. Y del juicio hacia la tierra. El Apocalipsis no se ha cumplido, ¿sabe por qué? Porque no ha venido Jesús. No ha venido Jesús. Y cuando Él venga, nosotros podemos darnos cuenta que Él viene porque va a ser el hecho más grande que haya sucedido en la historia del hombre.